Lo prometido, 7:41, y estamos con el estudio con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Y buenos días también a los auditores. Tenemos que hablar de las constructoras, de la situación de las constructoras con los contratos con el Estado, en particular con el Ministerio. Pero está pasando a esta hora que hay una movilización de No Más TAG. Este grupo que se ha hecho conocido precisamente por su eslogan, digamos, que está incluido en el nombre. Hay también una movilización, está informando Televisión Nacional, de un bloqueo con algunos camiones en el cruce de Algarrobo con la ruta 68, ahí en ese desvío. Básicamente por lo mismo, no quieren pagar más TAG o quieren que se solucione de alguna manera el tema tarifario de las autopistas y quieren el fin del impuesto específico a los combustibles. Bueno, una demanda que ya sabemos que ellos han planteado hace mucho tiempo y que de alguna manera ellos están bastante informados, que nosotros en las próximas semanas probablemente estamos ingresando al Congreso un proyecto de ley bien importante que aborda un problema mucho más global respecto al cobro del TAG como peaje automatizado, que busca que las personas puedan reincorporarse al sistema, que hoy día no lo hacen porque tienen deudas muy altas. Y las deudas son principalmente no por la multa en sí, sino porque se suman intereses, gasto, cobranza, y pasa a ser un círculo vicioso espantoso. Una bola increíble. Por otra parte, tienen que entenderse como con 5 o 6 empresas distintas. Eso no es transparente, no es amigable. El Estado queda ausente de ese sistema. Entonces, nosotros estamos haciendo un proyecto de ley que permita, por una parte, unificar las cuentas, que es lo que cualquier familia se merece. Uh-huh. Saber cuánto tienen que pagar de carretera de manera unificada. Pero además, estamos buscando los incentivos de manera que si se paga el total, eso estamos viendo con las autopistas, de manera que no se cobren los intereses y los gastos de cobranza, que pueden llegar a ser hasta un 80%. Claro. Entonces, al final también es que como Estado cuidemos a las personas, y en eso estamos avanzando. Cuidemos a las personas, pero también cuidemos a los que pagan versus los que no pagan. Y el otro punto es el siguiente: esto no significa premiar a los que no pagan. Esto significa que el que paga vaya teniendo un sistema donde el cobro sea justo por el uso, y no que todo el resto de los chilenos tengamos que pagar por los que no pagan, que también es bastante injusto, ¿no es verdad? O sea, de hecho, es como que de la esencia de las autopistas concesionadas era que el que usa paga, digamos. Ese era como el principio, precisamente en oposición a todos los chilenos financiamos la carretera que usan una parte de los chilenos, digamos. Bueno, normalmente además en este momento que el TAG se concentra principalmente en la región metropolitana, sin perjuicio que hemos avanzado en otras regiones del país, sería decir, mire, todos los chilenos tenemos que pagarle a un grupo de santiaguinos. Claro, que no es la totalidad de los santiaguinos, un grupo de santiaguinos. Ahora, esto es bien importante, Iván, perdona que te interrumpa. Esta ley que estamos haciendo es porque también estamos siendo bien conscientes que estamos ampliando el TAG a todo Chile, pero estamos ampliándolo como un sistema más fácil de pago, porque tenemos menos congestión en las carreteras y va a ser un sistema de TAG donde vamos a tener muchos cobros sucesivos en la carretera, pero por costos menores. Entonces, al final, también vas a pagar por el kilómetro recorrido. Si no generamos hoy día un sistema eficiente de pago, claramente vamos a tener un atochamiento, no solamente con algunas personas de Santiago, sino a nivel nacional. Y por eso es tan importante este proyecto, porque le da transparencia a las personas y facilidad de pago, que es algo fundamental para que el sistema funcione. Oiga, lo último sobre esto de la protesta de No Más TAG, ellos dicen que usted no ha cumplido los compromisos que tiene con ellos. ¿Usted se juntó con ellos? ¿Qué se comprometió? Hay gente del ministerio que se ha juntado con ellos y nos hemos reunido con ellos como con múltiples... ¿Pero no usted personalmente? No, yo no me he reunido con ellos. Y como ministerio hemos reunido con ellos con múltiples organizaciones. De No Más TAG, pero también con las concesionarias, con grupos de usuarios de diferentes lugares, y ellos han sido todos insumos para este proyecto de ley que vamos a publicar próximamente. Lo que están planteando ellos saben muy bien que este es un proyecto de ley que ingresaremos al Congreso próximamente y que apunta a abordar el problema de una manera mucho más estructural, no a nivel de perdonazo, que finalmente todos los chilenos terminan pagando por un grupo en específico. Es un sistema que nos permita abordar de mejor manera las cuentas del TAG para que sean transparentes, fáciles de pagar y que no se haya cobros excesivos como de atrasos, de multas, de gastos de cobranza, que finalmente son los que hace que la mayor parte de los chilenos diga, pucha, yo quiero ponerme al día, pero esto se me dificulta demasiado. Va en esa línea el proyecto de ley que estamos... Estamos con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Habrá que ver esto durante la mañana, a ver qué entidad adquiere efectivamente
cuánto altera la vida de la ciudad esta mañana. Si esto alterara mucho la vida de la ciudad, ¿es posible perseguir legalmente a los responsables de esto? No descartamos ninguna medida. Yo creo que aquí hay que ser muy claro que hay personas que están entorpeciendo las carreteras en un momento que la gente va al trabajo, va al colegio, así que no sé si es una medida que creo yo que apunte en el sentido correcto. Aquí lo que están haciendo es impactar, no a un gobierno en particular, están impactando a muchas personas que están yendo a trabajar y que si esta medida sigue creciendo, esperamos que si no lo sea, va a llegar gente atrasada al colegio, atrasada a su lugar de trabajo, estarán pagando ellos por una decisión que toma un grupo de personas en las carreteras, lo que no me parece correcto. Ministro, hablemos de la situación de las constructoras, muchas de las cuales tienen contratos con el fisco a través del Ministerio de Obras Públicas. CBB, Claro, Vicuña y Valenzuela es la última, una de las grandes constructoras cuyo principal cliente es el Estado, uno de los principales clientes del Estado, que se declara en quiebra el viernes, una situación muy, muy, muy compleja financieramente hablando. A ver, primero, está el asunto de los costos. Usted decía ayer en una entrevista en el DF+, que efectivamente eso se va a solucionar, es decir, se va a asumir de alguna manera el aumento de los costos, que es un aumento extraordinario, digamos, los costos para las empresas, para las construcciones, lo que encarece, en fin, el costo de todas las obras. Bueno, creo que es importante poner un poquito de perspectiva primero, Iván. El alza de los materiales no es un caso puntual de Chile, es un problema global que surge a través de la pandemia, la guerra en Ucrania, etcétera, que ha hecho que haya un alza del petróleo, de insumos como fierro y cemento, de los fletes, y muchos de los materiales que nosotros tenemos son importados. Entonces, en ese sentido, algo que impacta globalmente también nos impacta a nosotros. Y esto se viene arrastrando, partiendo, ya las primeras señales eran en enero del año 2021, o sea, ya cerca de 18 meses atrás. Nosotros cuando asumimos el gobierno, hace 6 meses atrás, empezamos a tomar medidas inmediatamente para una situación muy compleja. Veíamos una gran cantidad de contratos. A nosotros nos gusta ver más bien los contratos que las empresas, porque los contratos los tenemos a la vista. Ajá. Las empresas tienen contratos con nosotros, contratos en el sector privado, inversiones propias. Y empezamos a tomar varias medidas que reconozcan esto, porque efectivamente los contratos de obras públicas pueden durar 18, 24 meses, y incluso algunos un poco más, y si no hay un reajuste, finalmente lo que hace la empresa es absorber sus utilidades, sus gastos generales y no poder llegar al final del Para pagar la inflación, digamos. para pagar esa inflación. Nosotros tomamos una primera medida que fue empezar a desatar nudos de pagos que se venían arrastrando hace 12, 18 meses atrás, de pagos que las empresas se les debía, y en eso hemos sido muy rápidos. No se estaba pagando. Los sistemas públicos son lentos porque hay que resguardar el buen pago. Son montos bien significativos, tiene que pasar por Contraloría, tienen que ser completamente transparentes. Y en un sistema normal, en un tiempo normal, eso las empresas los tienen internalizados en los costos. Ya. Pero cuando vienen problemas de liquidez de la empresa por decisiones que tienen con los contratos públicos, pero también, no nos olvidemos, porque han sido muy impactados por decisiones privadas, que han tomado decisiones de compra de suelo de proyectos inmobiliarios que no se han llevado a cabo, alzas de otro tipo, problemas con la banca. O sea, no todo se empieza a enredar las finanzas y no solo en los contratos con el Estado. Y empieza a hacer un efecto dominó. Por lo tanto, si tengo un cliente que no me está pagando, sea público o privado, me complica y necesito... salta más la situación. Ya, pero efectivamente el Estado se demoró más de la cuenta en pagar. No, porque dicen que se está demorando ahora todavía. No. A ver, las constructoras se quejan, usted sabe. Las constructoras se quejan porque es algo que habitualmente pasa en el Estado, que nos demoramos en pagar porque hay que resguardar esos pagos, que son las garantías finales cuando el contrato está terminado. Pero no más que antes. No hay un retraso más que antes, de hecho todo lo contrario. Estamos activando los pagos mucho mejor que antes, y un trabajo que tenemos muy estrecho con la Cámara Chilena de Construcción desde el mes de marzo. Bueno, adicionalmente eso, en el mes de abril mandaté para que pudiéramos activar un nuevo sistema para los contratos nuevos. Uh-huh. Algo que existía solamente para muy pocos contratos que tenía el Ministerio de Obras Públicas, ahora es para cerca del casi el 90% de los contratos. ¿De qué significa esto? Que los contratos van a tener un sistema de reajuste continuo. Perfecto, para evitar este problema. Lo que significa que compartimos los riesgos entre el Estado y el sector privado. Si suben el alza de los materiales, se le paga más. Si baja, se le paga menos.
Y a partir de eso, hoy día estamos elaborando unas medidas que son mucho más delicadas y por eso han tomado un poco más de tiempo, que son para abordar los contratos vigentes. Claro, que esos son los que están con el problema ahora. Y eso no se había hecho antes en el país. ¿Y eso se puede hacer? ¿Hay una vía de solución posible ahora? La vía de solución está muy avanzada, esperamos tener la lista las próximas semanas. La trabajé directamente con el ministro de Hacienda y con la directora de presupuesto, ya que involucra una cantidad de recursos públicos importantes. Se habla de como unos 400 millones de dólares. Nosotros estamos haciendo un estimado de unos 350.000 millones de pesos, 350 millones de dólares. Ya. Es un estimado porque pueden haber variaciones, Obvio. ¿no es cierto? Pero estamos hablando de un volumen de recursos muy importante, que está orientado no a salvar empresas, es muy acotado, es para mantener los contratos vigentes de manera que no se sigan habiendo abandonos. Va a tener una cantidad de resguardos Para que no se abandonen las obras, para que no se abandonen las obras, puedan terminarse y entregarse a la ciudadanía. no se pierdan los trabajos tampoco. Por supuesto, aquí es una cantidad de trabajo muy importante. Esa medida esperamos tenerla lista bastante pronto. Es una medida que nos permite justamente darle tranquilidad a las empresas, y al darle tranquilidad a la empresa también dar una señal a la banca que hoy día está dándole poco crédito al mundo inmobiliario, y con esto por último empezamos a generar un sistema un poquito más saludable en un momento que realmente todo requiere un poquito más de certidumbre. Ya, ahí hay una vía de solución para el tema, para el asunto de los pagos. Hay una cosa que circula en el mundo de las constructoras, que es que, por otra parte, el Ministerio en estos primeros 6 meses de gestión sencillamente dejó de firmar los contratos, digamos, dejó los contratos medio parados, que hubo una paralización ahí. No, eso no guarda ninguna relación con la realidad, Iván. Y yo creo que para no salirnos como de la opinología, no digo que tú lo planteas, pues te lo plantean así, y ponerlo en datos concretos. Me llega el mundo de la construcción, por supuesto. Digamos, sí. Eso significaría que no estaríamos ejecutando nuestro presupuesto. Ese sería el primer termómetro que uno dijera, ¿sabe qué más? La medida, ¿por qué pararon todos? Mira, no ejecutan su presupuesto. Ya. Hoy día, el presupuesto que estamos ejecutando el mes de septiembre, del orden del 56-57% de nuestro presupuesto, es exactamente el mismo porcentaje que el año pasado. Si consideramos además que normalmente el último año de un gobierno es el año donde más fuerte se ejecuta, comparado con el nuestro, que es el primero, que es donde es más débil, la verdad es que no hay un punto de comparación que estuviéramos ralentizando alguna cosa. Todo lo contrario, hemos acelerado los pagos, hemos acelerado las licitaciones. De hecho, ahora, como parte de este proceso final de año, tenemos más de 600 licitaciones que hemos de dar en curso como una señal para la industria muy, muy relevante. Hay otras personas que plantean, del mundo de las inmobiliarias, del mundo del corretaje de propiedades, de las construcciones, que plantean que hay un problema todavía con reglamentos que son muy antiguos, que terminan finalmente judicializando las obras, que terminan ralentizando, que terminan paralizando obras. Eso yo lo comparto plenamente. Es un problema estructural, pero que justamente estas crisis, si tienen algo positivo, porque pucha que tienen cosas negativas, ¿no es cierto? Han sido bien difícil todo esto, y sin minimizar lo negativo, estas crisis nos permiten alinearlos para dar saltos cualitativos importantes para modernizar el Estado y para modernizar el sector privado también. Y hemos tenido un trabajo muy positivo con la Cámara Chilena de la Construcción, donde tenemos un gran consenso en los puntos que nos permitan avanzar en mejorar la productividad del área de la construcción. Y esto significa mejorar en el área pública, las cosas que tú planteas, que necesitamos mejorar nuestro reglamento de obras públicas, que tiene virtudes. Es un reglamento que nos permite ejecutar una gran cantidad de recursos con los debidos controles internos del Ministerio, pero también externos por parte de Contraloría, un sistema que le da certidumbre a la industria, pero que es lento. Es lento no para pagar, es lento, por ejemplo, cuando hay una modificación de contrato. Claro. Tiene que ser revisado y esas revisiones pueden pasar demasiados meses. Claro, y el que está con la obra está ahí medio parado con un... Y en ese punto le afecta a las constructoras y queremos avanzar significativamente en ese sentido, en un trabajo, en una agenda que hemos llamado la agenda de productividad con la Cámara, donde decirle, bueno, ustedes vayan mejorando los procesos de la construcción, nosotros vamos mejorando los procesos administrativos y en conjunto vamos a reducir los costos de la obra, vamos a hacerla más rápida y vamos a acercarnos a los índices de los países desarrollados. Porque la lentitud parece que es el problema, porque me dicen, por ejemplo, que hay un problema con el Consejo de Monumentos Nacionales, obras que están paradas 3-4 años, porque el Consejo de Monumentos tiene que hacer su pega, evidente,
pero no parar una obra 4 años parece un absurdo, digamos. Bueno, ese es otro punto, yo creo que sí es bien, bien importante, lo hemos conversado estrechamente con la ministra de Cultura, donde necesitamos una institucionalidad del patrimonio y en eso se está avanzando en esa línea, primero, sin bajar ni un milímetro los estándares de protección de nuestro patrimonio, podamos tener procesos de revisión y de certidumbre de los proyectos más rápido. Normalmente esto se concentra en dos áreas. Hay un área que está bastante más abordada, que son los estándares de cuidado de la arquitectura, en patrimonio arquitectónico, pero donde tenemos más complejidad son los hallazgos arqueológicos. En ese sentido, claramente tenemos, por ejemplo, la que ruta... tiene sentido proteger, digamos. O sea, a ver, quedamos bien claros. Aquí no se trata de bajar los estándares de protección. Exacto. Se trata de que podamos tener un sistema donde, por ejemplo, la ruta 5 Norte, que está parada al norte de La Serena, por un hallazgo arqueológico valiosísimo a nivel nacional, que se llama el Olivar, pero podamos decir, bueno, ¿cuál va a ser el camino a resolver? O otro caso muy complejo en el que estamos abordando, en ambos casos estoy abordando yo muy directamente haciendo el seguimiento, el bypass de Castro. Lleva 3 años de retraso porque se encuentra un nuevo hallazgo arqueológico y no hay metodologías claras que nos permitan tener un sistema, desde el Reglamento de Obras Públicas, la empresa constructora y el Consejo de Monumentos Nacionales, un sistema que dé cuenta de esta realidad y que nos permita trabajar como lo están haciendo otros países, de una manera mucho más ágil, resguardando el patrimonio y avanzando con la infraestructura. Ahí hay como de cerca de 3 años de retraso solamente por los hallazgos arqueológicos. Es grave eso. Estamos con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, desde el punto de vista de la autocrítica, ¿hubo problemas, hubo errores en las nominaciones de los cargos? Se lo pregunto por el caso de la directora general de Obras Públicas que renunció ahora a principios de octubre. Usted le pidió la renuncia más bien, o la autoridad le pidió la renuncia. Scarlett Vázquez, que tuvo una pasada por la Comisión de Obras Públicas del Senado bien controvertida a mediados de septiembre, con el presidente de la comisión, Durresti, diciendo que era impresentable la presentación que había hecho la directora general de Obras Públicas. Una cuestión que es bien llamativa, digamos, porque el senador Durresti es senador de gobierno, no es precisamente de oposición. ¿Es un ejemplo de algunas nominaciones que tal vez no estuvieron a la altura de las circunstancias o a la altura de la exigencia del cargo? Yo quiero separar ambas cosas. Scarlett fue directora general de Obras Públicas en el primer periodo del gobierno y fue fundamental, porque lo que hizo fue instalar el sistema justamente que estamos hablando para desatar los nudos con la Cámara Chilena de Construcción, integrar los sistemas medioambientales junto con el seguimiento de obras públicas, una plataforma fundamental para lo que viene ahora, que es una ejecución de un presupuesto no solamente grande este año, sino muy significativo el próximo año. Por lo tanto, fue a sentar las bases para las medidas que estamos tomando ahora y que hoy día requería otro tipo de habilidades. Eso fue la situación particular que vimos en el Senado, no guarda ninguna relación. Yo creo que ahí no hubo una responsabilidad de ella, sino que justamente estamos planteando un marco, una mirada global de una ley muy relevante para nosotros, que es una ley de áridos que nos va a permitir, junto con el Senado, abordar la extracción de áridos en los ríos, y que esa presentación buscaba ser una presentación global, lo que significaba esta ley, que íbamos a discutir más adelante. No hay ninguna relación una cosa con la otra. No fue negligencia, digamos. No, en ningún caso. Y la verdad es que hoy hay momentos en que se necesita un perfil para procesos específicos que iba teniendo el Estado. Y ella sí lo cumplió durante el primer momento. Sin embargo, el momento que tenemos que ejecutar un gran presupuesto y ahora son otras las habilidades, hicimos los cambios correspondientes. En resumen, ministro, las empresas constructoras y por lo tanto todos los que trabajan en las empresas constructoras, que es finalmente una cuestión relevante, el sistema de construcción del Estado puede confiar en que se van a solucionar los nudos rápidamente, con agilidad, con prontitud, en el momento preciso de aquí en adelante. Podemos decir que del momento que nosotros asumimos el gobierno hemos tenido una mesa de trabajo continuo con la Cámara Chilena de Construcción, que incluso nos alertan algunos problemas que van teniendo las empresas, y hemos tenido un nivel de respuesta muy superior al promedio histórico del ministerio. Esto para ser bien responsable. Tú me planteas, ¿se van a resolver todos los nudos? Hay ciertas cosas que requieren modificaciones mayores. Por ejemplo, cuando nos encontramos con hallazgos arqueológicos que nos significan tipos de modificaciones de contratos más grandes. Pero lo que sí podemos decir son dos cosas, Iván. La primera, que es prioritario para nosotros. Lo segundo,
que reconocer el alza de los materiales por parte de este gobierno está teniendo respuestas concretas que van a dar una señal muy importante a la industria. Ya hacia adelante, de que todos los contratos, o prácticamente todos, del mes de septiembre en adelante, tienen ese reajuste y próximamente encontraremos ya, entregaremos una respuesta muy clara a los contratos vigentes. Para nosotros la industria es fundamental, es un aliado del ministerio. Y aquí, para nosotros, y así se lo he dicho desde el primer momento, la mesa va a estar siempre disponible para conversar y encontrar soluciones, que va a ser un proceso continuo. Esto no se acaba con estas medidas. Lo hemos hecho con la Cámara Chilena de Construcción, lo hemos hecho con múltiples actores y lo vamos a seguir haciendo. Porque esto al final, más que echarle la culpa a uno o a otro, en momentos de crisis tenemos que buscar de qué manera protegemos los contratos, que es algo prioritario para nosotros, protegemos los empleos y la industria protege obviamente a sus propias empresas, que me parece muy bien que así lo hagan. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Muchos saludos. La pausa y estamos de vuelta.